La historia de Ana no comienza con un grito, sino con el silencio pesado de una casa que había perdido su alma. El aire de la mañana en su cocina, habitualmente un refugio de olores familiares a café recién hecho y tostadas, estaba viciado por algo más, algo intangible pero agrio, el hedor de una mentira que se negaba a disiparse. La luz pálida que se colaba por la ventana no hacía más que revelar el polvo suspendido en el aire, partículas que danzaban caóticamente, un reflejo perfecto del torbellino de dudas en su mente. Ella, una ejecutiva farmacéutica cuya vida entera se regía por la precisión, los datos y la lógica inflexible, se había permitido el lujo de la complacencia en su propio hogar. Durante 8 largos años, había cambiado su afilada intuición por la cómoda, pero frágil, ilusión de un matrimonio perfecto, un santuario que ahora se sentía como una tumba. Todo lo que eran, o lo que ella creía que eran, se había construido sobre los cimientos de su sacrificio. Fue su herencia, el dinero que sus padres le dejaron con tanto esfuerzo, la que financió el arranque de la empresa de Mako, su marido. Fue su energía inagotable la que lo sostuvo durante sus crisis de confianza, sus noches de insomnio y sus fracasos iniciales. Ella erigió un pedestal para él, pieza por pieza, con cada palabra de aliento, cada cena recalentada y cada fin de semana que pasó sola mientras él asistía a reuniones importantes hasta tarde. Había invertido su juventud, los años más vibrantes de su vida, en este proyecto conjunto llamado Nosotros, creyendo ciegamente en cada una de sus promesas, sin saber que él estaba construyendo, en paralelo, una vida completamente distinta de la que ella ni siquiera sospechaba. La primera grieta en la presa de su negación no fue un evento dramático, sino un pequeño error digital, un descuido casi insignificante en la inmensidad de su vida compartida. Un correo electrónico de Mako, una simple confirmación de una reserva de hotel para 2 en un fin de semana que él supuestamente pasaría en un viaje de negocios en solitario. Lo peor fue que ella estaba copiada por accidente, una dirección de correo electrónico demasiado similar a la de un colega. Su corazón dio un vuelco, un espasmo físico que le cortó la respiración. La parte lógica de su cerebro, esa que analizaba compuestos químicos y proyecciones de mercado, entró en sobremarcha, buscando desesperadamente una explicación plausible, un error del hotel, un malentendido. Pero su intuición, esa voz que había silenciado durante tanto tiempo, gritaba una verdad simple y devastadora que se negaba a escuchar. La decisión de contratar a un investigador privado fue, para Ana, el acto de traición definitivo, pero no hacia Mako, sino hacia sí misma. Se sentía como admitir la derrota, como reconocer formalmente que el pilar de la confianza sobre el que había construido su vida se había podrido por dentro. Recordaba perfectamente la llamada, su propia voz sonando extraña y metálica mientras explicaba la situación a un desconocido al otro lado de la línea. Sentía una vergüenza profunda, una humillación que le quemaba las mejillas, pero debajo de esa vergüenza, una determinación fría y dura comenzaba a formarse. Lo justificó como una necesidad de obtener datos, de tener pruebas concretas, el único idioma que su mente entrenada podía procesar sin desmoronarse. Necesitaba la verdad, sin importar cuán fea fuera, para poder dejar de vivir en esa niebla de sospecha. Los días que siguieron a esa llamada fueron una tortura silenciosa. El mundo seguía girando, pero el de ella se había detenido en un limbo de espera ansiosa. Cada notificación en su teléfono era una pequeña descarga eléctrica en su sistema nervioso. Se sumergió en su trabajo con una ferocidad casi maníaca, dando presentaciones sobre ensayos clínicos con una calma y una autoridad que se sentían fraudulentas. Hablaba de la regeneración celular mientras su propio mundo interior se descomponía célula por célula. Las noches eran lo peor. Se sentaba frente a Mako en la cena, forzando sonrisas, haciendo preguntas neutrales sobre su día, cada palabra un esfuerzo titánico para mantener la fachada de normalidad. Él, ajeno a la tormenta, seguía con sus excusas y sus mentiras, y cada una de ellas era como echar sal en una herida abierta. El correo del investigador llegó un martes por la tarde. Aterrizó en su bandeja de entrada con un sonido sordo y digital, pero para Ana, retumbó como una explosión en la quietud de su oficina con vistas a la ciudad. El asunto era simple y escalofriante. Informe confidencial. Durante varios minutos, no pudo hacer nada más que mirar esas 2 palabras en la pantalla. Su dedo índice flotaba sobre el ratón, temblando ligeramente. Sabía, con una certeza absoluta,
que hacer clic en ese correo sería cruzar un punto de no retorno. Era la elección final entre la dolorosa verdad y la mentira confortable en la que había estado viviendo. El olor a limpio y estéril de su espacio de trabajo contrastaba violentamente con la sucia y enredada realidad que la esperaba dentro de ese archivo adjunto. Finalmente, respiró hondo y hizo clic. Al abrir el archivo, un documento PDF, lo primero que vio fueron imágenes, fotografías de baja resolución, granuladas, tomadas desde la distancia. Mako riendo, entrando en un restaurante con una mujer cuyo rostro estaba parcialmente oculto. Mako en un parque, la cabeza de ella apoyada en su hombro. Cada imagen era una punzada sorda, una confirmación visual de sus peores miedos. Continuó desplazándose por el informe, su mente procesando la información con una distancia clínica, fechas, horas, direcciones de apartamentos que no conocía. Cada línea de texto era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Era un enfoque metódico, casi científico, para la disección de una traición. La ejecutiva en ella estaba catalogando las pruebas, pero la mujer, la esposa, se estaba desangrando por dentro, en silencio, y entonces llegó a la última página del informe, y a la fotografía que lo cambió todo. No era granulada ni estaba tomada desde lejos. Era una imagen nítida, un primer plano, probablemente sacada de una red social. En ella, una mujer joven y sonriente, a quien el informe identificaba como Rebecca, sostenía una pequeña caja azul. Esa caja, el inconfundible azul Tiffany, un tono que Ana podía reconocer a kilómetros de distancia. Era la misma caja que Mako había descrito con todo lujo de detalles hacía apenas una semana, insinuando con una sonrisa cómplice que contenía la sorpresa perfecta para su próximo aniversario de bodas. Ver esa caja en las manos de otra mujer fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Con un temblor incontrolable en la mano, Ana amplió la imagen. El corazón se le detuvo. Dentro de la caja, visible mientras Rebecca la abría con una expresión de pura delicia, estaba la pulsera, la delicada cadena de plata con un pequeño charme en forma de corazón que ella misma le había mostrado a Mako en una revista hacía meses. «Oh, qué bonita», había dicho casualmente, sin esperar nada. Él lo había recordado, pero no para ella. En ese instante, la traición trascendió el acto físico del engaño. Se convirtió en un acto de borrado. Mako no solo le había dado un regalo a su amante, le había dado su regalo. Había tomado un deseo íntimo de Ana, un pequeño símbolo de su historia y su futuro, y lo había usado para seducir a otra. Su existencia, sus gustos, sus sueños, eran intercambiables. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo silencioso y doloroso. El zumbido constante de la oficina, los coches en la calle de abajo, el suave murmullo de sus colegas fuera de su puerta, todo se desvaneció en un silencio sordo y abrumador, como si estuviera sumergida en el fondo del océano. La náusea subió por su garganta, una oleada de frío y mareo que la dejó sin fuerzas. La mente lógica y precisa de la ejecutiva farmacéutica se hizo añicos, disolviéndose en el dolor puro y primario de un corazón que se rompía en tiempo real. La pantalla del ordenador se volvió borrosa, una mancha de blanco y azul a través del velo de lágrimas que, finalmente, comenzaron a caer, calientes y amargas, sobre los papeles de su escritorio perfectamente ordenado. Allí, en el silencio aséptico de su propia oficina, Ana se sintió completamente hueca. Era una sensación física, una concavidad en el pecho donde, hasta hace unos minutos, había existido un universo de confianza y amor compartido. Apoyó una mano sobre su esternón, como si pudiera sentir el eco del vacío, la ausencia tangible de algo vital que le habían arrancado sin anestesia. Afuera, a través del enorme ventanal de cristal, la ciudad pulsaba con vida. Los coches se movían en un flujo constante. La gente caminaba por las aceras, cada uno inmerso en su propia existencia, ajenos por completo al hecho de que el mundo de una mujer acababa de implosionar. Esa indiferencia del exterior hacía que su dolor se sintiera aún más solitario, más agudo. Un grito silencioso en una habitación insonorizada. El trayecto a casa fue un borrón, un lapso de tiempo que su cerebro se negó a registrar. Conducía en modo automático, sus manos expertas moviendo el volante y cambiando de marcha por puro instinto, mientras su mente estaba a millones de kilómetros de distancia, atrapada en la imagen de esa caja azul. Las luces de la ciudad se fundían en vetas de colores abstractos a través de su parabrisas manchado de lágrimas.
La radio estaba encendida, una melodía suave flotando en el aire, pero ella no oía la música. Solo escuchaba un zumbido agudo y persistente en sus oídos. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa eterna, un momento para que el dolor la golpeara con una nueva oleada. Se aferraba al volante con una fuerza desmedida, sus nudillos blancos, como si ese fuera el único ancla que le quedaba en un océano de caos. Al entrar en su casa, el silencio que la recibió fue diferente. Ya no era el silencio pacífico de un santuario, sino el silencio opresivo de la escena de un crimen. Cada objeto, cada rincón, parecía estar contaminado por la traición. El sofá de la sala, donde se acurrucaban a ver películas, ahora parecía albergar el fantasma de sus mentiras. La mesa del comedor, testigo de tantas cenas y promesas, era ahora un monumento a su ingenuidad. Su mirada se posó en la fotografía de su boda, que descansaba sobre la chimenea. 2 personas sonrientes, congeladas en un momento de felicidad que ahora se sentía fraudulento. Miró al hombre de la foto, a Sumako, y no sintió nada más que una extraña y fría distancia. No lo reconocía. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que nunca lo había conocido realmente. Fue entonces cuando su mente comenzó el doloroso proceso de la autopsia de su matrimonio. Un recuerdo feliz, aparentemente inofensivo, apareció en su mente. Su primer viaje juntos a la costa, él enterrando sus pies en la arena y riendo. Pero la memoria, antes un tesoro, ahora estaba corrompida. Se encontró reexaminando cada detalle con una nueva y cruel perspectiva. ¿En quién pensaba realmente mientras miraba el atardecer con ella? ¿Eran genuinas sus risas o solo una actuación bien ensayada? El pasado, que siempre había sido su refugio, se convirtió de repente en un campo minado de posibles engaños. Esta reescritura forzada de su propia historia, la anulación de sus momentos más felices, era una forma de tortura mucho más profunda que la infidelidad misma. La humillación se infiltró lentamente, como un veneno sigiloso. Un pensamiento horrible comenzó a tomar forma. ¿Quién más lo sabía? Sus amigos en común, que de repente se quedaban en silencio cuando ella entraba en la habitación. La familia de él, con sus sonrisas forzadas y sus miradas compasivas. De repente, se sintió como la protagonista de una farsa macabra, la esposa tonta y crédula de la que todos se compadecían a sus espaldas. El dolor, que hasta ahora había sido un asunto privado y visceral, se transformó en una vergüenza pública, aunque solo existiera en su imaginación. La idea de haber sido un objeto de lástima la hacía sentir desnuda, expuesta y ridículamente ingenua. Se había convertido en un cliché andante. Su cuerpo comenzó a rendirse al trauma. El hambre desapareció por completo. La sola idea de comer le provocaba arcadas. Caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieta, como un animal enjaulado en su propio hogar, que ahora se sentía como una prisión de recuerdos dolorosos. Intentó dormir, anhelando unas pocas horas de inconsciencia, pero fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Rebeca sonriendo, con la pulsera en su muñeca, se proyectaba en la oscuridad. Era una imagen en bucle, una tortura visual que su cerebro se negaba a detener. Estaba exhausta hasta los huesos, pero su mente, hiperactiva y febril, seguía trabajando, analizando cada palabra, cada gesto, cada mentira de los últimos años. Finalmente, la contención se rompió. El sollozo que había estado atrapado en su garganta desde la oficina escapó con una fuerza violenta. No fue un llanto silencioso y controlado. Fue un sonido gutural, animal, el sonido de un corazón rompiéndose de la forma más literal posible. Se derrumbó en el suelo de la sala. La suave alfombra que habían elegido juntos no ofrecía ningún consuelo. Su cuerpo fue sacudido por espasmos de un dolor tan profundo que parecía físico, como si sus órganos internos estuvieran siendo desgarrados. Lloró por el hombre que amó y que nunca existió. Lloró por el futuro que había planeado meticulosamente y que ahora estaba en ruinas. Y lloró por la mujer ingenua y confiada que había sido hasta esa misma tarde. Y entonces, en medio del llanto descontrolado, ocurrió algo extraño. Un sonido nuevo brotó de su pecho, un sonido que no reconoció como propio. Comenzó como un sollozo ahogado, pero rápidamente se transformó en una risa. Era una risa rota, amarga, casi demente. La abrumadora absurdidad de la situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La pulsera,
La mentira tan torpe, el cliché tan perfecto. Ella, Ana, la mujer de ciencia y lógica, la estratega corporativa, había sido derrotada por el truco más viejo y patético del libro. La risa y las lágrimas se mezclaron en un torrente histérico, creando un sonido espeluznante que llenó la casa silenciosa, el sonido inconfundible de alguien que se está quebrando por completo. Después de la erupción, vino una calma espeluznante. Se quedó tumbada en el suelo, completamente vacía, agotada. Las lágrimas se habían secado en su rostro, dejando una tirante película de sal. El torbellino de pensamientos, el caos de emociones, se había detenido. Fue reemplazado por una quietud fría y extraña. No era paz, ni mucho menos. Era el silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. Un paisaje lleno de escombros y humo. Miraba el techo, el mismo techo bajo el cual había dormido junto a un extraño durante años, y no sentía nada. En ese vacío absoluto, en esa nada emocional, un nuevo sentimiento, diminuto pero persistente, comenzó a germinar en la oscuridad. Con un movimiento lento y deliberado, se levantó del suelo. Sus extremidades se sentían pesadas, pero su mente estaba extrañamente clara. Caminó hacia el estudio, se sentó frente a su portátil y volvió a abrir el informe del investigador. Sus ojos pasaron por encima de las fotos borrosas y las direcciones desconocidas, ignorando el dolor que antes le provocaban. Se desplazó hasta el final del documento, hasta una pequeña nota que había pasado por alto en su estado de shock inicial. Decía: se ha obtenido también el número de teléfono de los padres de la señora Rebecca, por si fuera de utilidad. Al fijar la vista en esa secuencia de dígitos, algo dentro de ella hizo clic. La tormenta de su dolor, antes caótica y sin dirección, comenzó a canalizarse, a enfocarse en ese único punto. La víctima se había ido. El dolor no desapareció. Sería una mentira decir que se desvaneció. En cambio, se transformó. La energía caótica que la había hecho pedazos en el suelo de su sala comenzó a solidificarse, a cristalizarse en algo duro y afilado. El temblor de sus manos cesó. Su respiración, antes entrecortada por los sollozos, se volvió profunda y regular. Se quedó mirando esa secuencia de 10 dígitos en la pantalla de su portátil, y ya no veía un simple número de teléfono. Veía una puerta, veía una herramienta. Veía la primera pieza de un complejo mecanismo que apenas comenzaba a diseñar en su mente. La claridad que la invadió fue tan intensa que daba miedo. Era una lucidez nacida de la ruina total, y en ella descubrió un poder que no sabía que poseía. La arquitecta de su propia vida, por tanto tiempo inactiva, estaba despertando. Un pensamiento frío y lúcido atravesó su mente. Hundirse en la miseria era precisamente lo que Mako esperaría de ella. La imagen de sí misma como una esposa rota, llorando en silencio mientras él continuaba su vida, la llenó de una repentina y glacial oleada de rabia. No, ella no sería el daño colateral de su historia. No se convertiría en una nota a pie de página en la vida de él. Había construido un imperio farmacéutico basándose en la estrategia, la anticipación y la ejecución impecable. ¿Por qué su vida personal debería ser diferente? La idea se instaló con una fuerza inquebrantable. Iba a gestionar la demolición de su matrimonio con la misma precisión clínica con la que gestionaba el lanzamiento de un nuevo medicamento al mercado. Con un movimiento que se sintió a la vez pesado y liberador, tomó su teléfono móvil. Sus dedos, ahora firmes, se movieron sobre la pantalla táctil, pero se detuvieron antes de marcar. Este era el verdadero punto de no retorno. Marcar ese número no era un acto de impulso o de venganza desesperada. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez que solo ella podía ver. Pensó en las personas al otro lado de la línea. Los padres de Rebecca probablemente eran tan víctimas de las mentiras de Mako como ella. Quizás ellos también creían en una narrativa cuidadosamente elaborada. En ese momento, su objetivo se solidificó. No se trataba de venganza, se trataba de la verdad, una verdad única, ineludible y universal para todos los involucrados. Marcó el número. El sonido de los tonos de llamada en el silencio de su estudio era ensordecedor, cada uno un latido del corazón que marcaba el comienzo de una nueva era. Después de 3 tonos, una voz de mujer, de mediana edad, educada y algo cansada, respondió: «Dígame». Ana respiró hondo, y cuando habló, su voz era la que usaba en las salas de juntas,
tranquila, medida y con una autoridad inquebrantable. «Buenas noches, señora. Mi nombre es Ana Varela. Lamento la hora, pero tengo razones para creer que tenemos un asunto de interés mutuo que discutir. Se trata de su hija, Rebeca, y de mi marido, Marcos Herrera, al que ustedes conocen como Maco». Hubo un silencio desconcertado al otro lado. La conversación que siguió fue un ejercicio de deconstrucción metódica. La madre de Rebeca pasó de la confusión a la negación protectora, y finalmente al horror silencioso a medida que Ana, con la calma de un cirujano, exponía los hechos. No había emoción en su voz, solo datos. «Llevo casada con Maco 8 años. Nuestro aniversario es en 2 semanas. Él me dijo que estaría en un viaje de negocios en la costa el fin de semana pasado». Mencionó la pulsera de Tiffany, describiendo el charm de corazón con una precisión que hizo que la madre de Rebeca ahogara un grito. La historia que Maco les había contado a ellos era completamente diferente. Un hombre divorciado, sin ataduras, profundamente enamorado, y planeando proponerle matrimonio a Rebeca en su inminente fiesta de cumpleaños. El horror de la madre se transformó rápidamente en una furia fría y controlada, un reflejo exacto del propio sentimiento de Ana. En ese instante, se convirtieron en aliadas improbables, 2 mujeres en extremos opuestos de una red de engaños, unidas por la traición del mismo hombre. La idea de la confrontación nació de forma orgánica, no como una sugerencia de Ana, sino como una conclusión inevitable. «Su fiesta de cumpleaños es el sábado», dijo la madre, su voz temblando de rabia contenida. «Él estará aquí. Nos dijo que tenía una gran sorpresa preparada para ella delante de todos nuestros amigos y familiares». Ana colgó el teléfono sabiendo exactamente cuál era esa sorpresa, y ahora, la sorpresa sería para él. Después de colgar, Ana sintió una oleada de energía. El camino a seguir ya no era una niebla de dolor, sino un plan de acción con hitos claros y definidos. Se giró hacia su portátil y cerró el informe del investigador. Abrió un nuevo documento de texto y lo tituló «Protocolo de salida». Su mente, que horas antes era un torbellino de angustia, ahora funcionaba con la eficiencia de una máquina. Creó una lista numerada, cada punto una tarea a ejecutar. 1. Asegurar patrimonio personal. 2. Contratar al mejor abogado de divorcios. 3. Recopilar y consolidar todas las pruebas físicas. 4. Coordinar la ejecución del evento del sábado. La víctima había sido archivada. La estratega estaba al mando. A las 9 de la mañana del día siguiente, ejecutó el primer punto de su lista. Llamó a su gestor de patrimonio, el mismo hombre que había administrado su herencia durante años. Con una voz tranquila y firme, le dio instrucciones precisas para liquidar ciertas inversiones conjuntas y transferir todos los fondos de su herencia, junto con la mitad de sus ahorros mancomunados, a una nueva cuenta privada y segura, una cuenta cuya existencia era desconocida para Maco. Fue un movimiento limpio, rápido y completamente legal. Con cada transacción confirmada, sentía cómo recuperaba una pieza de sí misma. Estaba reclamando no solo su dinero, sino su independencia, el poder y la autonomía que había cedido tan generosamente durante casi una década. Para el segundo punto, no buscó cualquier abogado. Pasó 2 horas investigando, buscando al tiburón más temido de los tribunales de familia de la ciudad. Una abogada famosa por su enfoque implacable y su historial de victorias aplastantes. En la consulta, Ana no derramó ni una lágrima. No habló de su corazón roto. En su lugar, presentó su situación como si fuera un caso de estudio empresarial. Expuso la cronología de los hechos, los activos involucrados y la lista de pruebas que estaba compilando. La abogada, una mujer mayor de mirada penetrante, la escuchó sin interrumpir, con una leve sonrisa de aprobación en los labios. «Señora Varela», dijo al final, «esto no va a ser un divorcio, va a ser una disolución corporativa, y usted va a presidir la junta». La recopilación de las pruebas finales fue el paso más doloroso y necesario. Recordó las cámaras de seguridad que había hecho instalar en la casa un año antes, después de una serie de robos en el vecindario. Con el corazón martilleándole en el pecho, pero con las manos firmes, accedió al archivo de la nube. No tuvo que buscar mucho. Allí estaba, en su casa, en su cama. La violación visual fue más visceral que cualquier informe o fotografía. Le revolvió el estómago, pero no se quebró. Metódicamente, descargó los archivos de vídeo,
Los guardó en un disco duro encriptado y lo etiquetó como Prueba C. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a su alrededor, una fortaleza desde la que lanzaría su contraataque. Los días que transcurrieron hasta el sábado fueron un ejercicio de disociación magistral. Ana se movía por el mundo como una actriz en el papel de su vida. Iba a la oficina, lideraba reuniones, analizaba datos y sonreía a sus colegas. En casa, mantenía conversaciones breves y neutrales con Mako, quien, completamente ajeno a la corriente subterránea que estaba a punto de arrastrarlo, comentaba con falsa preocupación lo cansada que parecía últimamente, atribuyéndolo al estrés del trabajo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ella estaba viviendo una doble vida, igual que él, pero su propósito no era el engaño, sino la revelación. Era como ver una película de su propia vida, con la diferencia de que ella no solo era la protagonista, también era la guionista y la directora. La construcción de su armadura comenzó en el silencio de su vestidor. Sus manos pasaron de largo por la ropa que Mako solía halagar, los vestidos de colores neutros, las blusas de seda, los trajes sastre elegantes y discretos. Su búsqueda se detuvo en una prenda que había comprado por impulso hacía años y que nunca se había atrevido a usar. Un vestido de un rojo vibrante, casi agresivo. Recordaba la reacción de Mako cuando se lo probó una vez. «Es demasiado», había dicho. «Demasiado llamativo». En ese momento, supo que era el elegido. Sacarlo de la funda protectora fue un acto de rebelión silenciosa. No era solo una pieza de tela, era una declaración de intenciones, la piel que usaría para su renacimiento. La preparación no fue solo física. Pasaba las noches en silencio, no llorando, sino en un estado de meditación enfocada. Repasaba el plan en su mente una y otra vez, como un piloto de carreras memorizando cada curva de un circuito. Anticipaba cada posible reacción de Mako. La negación, la ira, el intento de manipulación. Para cada escenario, ella preparaba una respuesta, o más bien, una no respuesta. Su objetivo era permanecer impasible, un monolito de calma en medio del caos que estaba a punto de desatar. Estaba construyendo una fortaleza emocional, ladrillo a ladrillo, asegurándose de que ninguna grieta permitiera que la vieja y vulnerable Ana emergiera en el momento crucial. Una noche, su resolución fue puesta a prueba. Mako llegó a casa con un ramo de sus flores favoritas, probablemente un gesto de culpa por alguna mentira reciente. Intentó ser cariñoso, hablando de unas futuras vacaciones en Italia que tenían que planificar. Por una fracción de segundo, un eco del pasado, un fantasma de los buenos tiempos, la alcanzó. Sintió una punzada de la nostalgia por el hombre que creyó amar, pero entonces lo miró a los ojos y ya no vio a su marido. Vio a un actor, a un extraño que compartía su casa. La punzada se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. Aceptó las flores con una sonrisa educada que no llegó a sus ojos y las puso en un jarrón. La fortaleza se mantuvo firme. El sábado llegó con una extraña quietud, la calma que precede a la tormenta. Ana comenzó su ritual de preparación con una lentitud deliberada. No se trataba de embellecerse para gustarle a alguien, sino de forjarse como un arma. Colocó el vestido rojo sobre la cama, su color intenso destacando contra el blanco de las sábanas. Junto a él, dispuso los demás elementos de su armadura. Los tacones de aguja, tan altos que la hacían sentir imponente. La cartera de mano, pequeña y estructurada, perfecta para sostener con firmeza. Cada pieza fue seleccionada no por su belleza, sino por el poder que le confería, transformándola de mujer traicionada a ejecutora de su propio destino. Se sentó en su tocador para el siguiente paso del ritual, las uñas. Eligió un esmalte de un color específico que había comprado esa misma semana. Un rojo oscuro, profundo, casi del color de la sangre seca. Era un detalle pequeño, un matiz que la mayoría no notaría, pero para ella era fundamental. Era su pintura de guerra personal. Con cada pincelada precisa y metódica, sentía cómo su concentración se agudizaba. Sus manos, que unos días antes temblaban sin control, ahora estaban completamente firmes. Eran las manos que pronto señalarían la verdad, las manos que firmarían los papeles del divorcio y las que tomarían el volante para conducirla hacia su nueva vida. La última pieza de la armadura fue el collar de su abuela. Era una pieza importante, un collar de diamantes que pesaba sobre su piel,
un legado de resiliencia transmitido a través de generaciones de mujeres en su familia. Mientras se lo abrochaba, el frío de los diamantes y el peso del oro se sintieron como un ancla, una conexión tangible con la fuerza de aquellas que la precedieron. No era una simple joya, era un talismán, un recordatorio de que no estaba sola en esa batalla, que llevaba consigo la fuerza silenciosa y la dignidad indomable de su linaje. El collar no solo adornaba su cuello, sino que también protegía su corazón. Realizó una última comprobación con su aliada. Envió un mensaje de texto corto y codificado a la madre de Rebeca, cuya existencia Mako ni siquiera sospechaba. «El paquete está listo para la entrega. ¿Confirmamos la hora y el lugar?» La respuesta fue casi instantánea. Un zumbido en la palma de su mano. «Hora y lugar confirmados. El escenario está preparado. Te esperamos. Buena suerte, Ana». Leer su propio nombre en ese mensaje la llenó de una extraña sensación de solidaridad. No estaba entrando en la boca del lobo sola. Tenía una cómplice al otro lado de las líneas enemigas. Esto no era un acto caótico, era una operación coordinada. Mako ya se había ido, despidiéndose con un beso rápido y una mentira sobre una cena de clientes de última hora, a la que no podía faltar. De pie, frente al espejo de cuerpo entero, Ana observó a la mujer que le devolvía la mirada. Apenas la reconocía. La esposa complaciente y de colores neutros había desaparecido. En su lugar, había una figura de poder innegable. El rojo del vestido era un desafío, el brillo de los diamantes una promesa, y la mirada en sus ojos era de una determinación de acero. Respiró hondo una última vez, llenando sus pulmones con el aire de su nueva realidad. No había miedo, no había dudas. Era la hora del espectáculo. Al cerrar la puerta principal de la casa, no miró hacia atrás. No se permitió ni un último vistazo al hogar que había construido, a los 8 años de vida que ahora se sentían como un prólogo a esta noche. Su mirada estaba fija en el camino que tenía por delante. Subió a su coche, y el rugido del motor al encenderse sonó como una fanfarria. Durante el trayecto al lujoso restaurante, el epicentro de su humillación, y ahora el escenario de su liberación, no sintió ansiedad. Lo que sentía era una calma eléctrica, una lucidez absoluta. Estaba en completo control de cada variable. La arquitecta se dirigía a supervisar personalmente el lugar de la demolición. El coche se detuvo suavemente bajo el dosel iluminado del restaurante. Era tan lujoso y ostentoso como lo recordaba de una cena de aniversario con Mako años atrás. Un lugar diseñado para hacer que la gente se sintiera rica o insignificante. Esa noche, Ana no se sentía ni lo uno ni lo otro. Se sentía como una fuerza de la naturaleza. Le entregó las llaves al aparcacoches con una mano firme y una sonrisa distante, ignorando su mirada de admiración. El aire frío de la noche le rozó los hombros desnudos, pero no sintió frío. Se sintió como un bautismo, un despertar helado que agudizó todos sus sentidos. No estaba entrando en este lugar como una clienta o una invitada. Estaba entrando como un acontecimiento a punto de suceder. Cruzó el umbral, y el murmullo del restaurante la envolvió. El sonido de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, el suave acompañamiento de un piano de jazz en la distancia. La recepcionista, una joven elegante, se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas noches. ¿Tiene una reserva?» Ana la miró directamente a los ojos. «Buenas noches. Vengo a la fiesta de Rebeca. Mi nombre es Ana Varela». La sonrisa de la recepcionista vaciló, una microexpresión de confusión al no encontrar ese nombre en la lista, pero su entrenamiento prevaleció. «Por supuesto, por aquí, por favor». Mientras caminaba detrás de ella, Ana sintió las miradas. El vestido rojo era un faro en un mar de tonos oscuros y neutros, y estaba funcionando exactamente como había planeado. Al doblar una esquina, los vio. En una zona semiprivada del restaurante, una larga mesa rebosaba de vida. Unas 20 personas, copas de champán en alto, risas y celebración. Y en el centro de todo, presidiendo la mesa como una reina, estaba Rebeca. Estaba radiante, absorta en la adoración de sus amigos y familiares. A su lado, con la mano de él posesivamente sobre la de ella en la mesa, estaba Mako. Se reía de algo que ella le decía al oído, mirándola con una devoción que Ana no había recibido en años. Por un instante, solo un instante, un dolor agudo y helado atravesó la coraza de Ana. Verlo en persona,
La traición en carne y hueso era mucho más potente que cualquier fotografía, pero la armadura resistió. No parpadeó, no vaciló. Tomó esa sacudida de dolor y la canalizó, transformándola en una resolución aún más fría. Su mirada se endureció. Recorrió la mesa con la precisión de un general inspeccionando el campo de batalla y encontró a su aliada. La madre de Rebeca estaba sentada en el extremo opuesto. Su rostro una máscara de tensa cortesía. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados. No hubo una sonrisa, solo un levísimo, casi imperceptible, asentimiento por parte de la mujer mayor. Era la señal. El plan estaba en marcha. La calma glacial regresó, más afilada que nunca. Comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso era deliberado. El sonido de sus tacones de aguja, un clic rítmico y decidido sobre el suelo de mármol pulido. El trayecto desde el borde de la sala hasta el centro de la fiesta pareció durar una eternidad. Con cada metro que avanzaba, el murmullo de la celebración empezaba a decaer. Primero, los más cercanos a su trayectoria se callaron, sus ojos fijos en la misteriosa mujer del vestido rojo. Luego, como una onda expansiva, el silencio se extendió por la mesa. Las risas se ahogaron, las sonrisas se congelaron. Un telón de silencio y expectación cayó sobre la fiesta. Mako fue uno de los últimos en darse cuenta. Estaba de espaldas a ella, completamente absorto en Rebeca. Fue la expresión de asombro en el rostro de un amigo frente a él lo que le hizo girar la cabeza. Su rostro fue un espectáculo de emociones en cámara rápida. Primero, la pura confusión. Ana, luego, el reconocimiento, seguido de un horror que le abrió los ojos de par en par al asimilar el vestido, la expresión de su rostro, la imposible realidad de su presencia allí. La sonrisa se derritió de su cara. El color desapareció de sus mejillas, dejándolo con una palidez cerosa. Parecía un hombre que acababa de ver a un fantasma muy real, vestido de rojo y diamantes. La sonrisa de Rebeca también se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto y alarma. Miró el rostro pálido y aterrorizado de Mako, y luego a la imponente figura de Ana. La mano de Mako, que hasta hace un segundo era un ancla cálida y segura, ahora se sentía inerte y fría en la suya. No entendía qué estaba pasando, pero la atmósfera festiva de su cumpleaños se había desintegrado, reemplazada por una tensión tan espesa que se podía sentir físicamente en el aire. Sus ojos, ahora llenos de preguntas y miedo, saltaban de Ana a Mako, buscando una explicación que no llegaba. Ana no se detuvo a una distancia prudente. Caminó directamente hasta quedar de pie junto a la silla de Mako, posicionándose deliberadamente entre él y Rebeca. El restaurante entero parecía haber enmudecido, un teatro silencioso con todos los espectadores conteniendo la respiración. Pero Ana no miró a Mako. Todavía no. Fijó su mirada tranquila, casi compasiva, en Rebeca. No dijo una sola palabra. Lentamente, con un gesto lleno de gracia y propósito, se llevó las manos al cuello y, a la vista de todos, comenzó a desabrochar el pesado collar de diamantes de su abuela. El primer acto de su calculada actuación se desarrolló en un silencio absoluto. Sostuvo el collar en la palma de su mano por un momento, dejando que los diamantes captaran la luz del candelabro de arriba y la esparcieran en 1000 destellos. Luego, con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la situación, lo depositó sobre el mantel blanco de la mesa, justo al lado de la copa de champán de Rebeca. «Feliz cumpleaños, Rebeca», dijo Ana. Su voz era clara, firme, y resonó en el silencio, lo suficientemente alta para que toda la mesa la oyera. «Mako me ha hablado mucho de ti. Me dijo que te gustan las joyas. Pensé que el collar de mi abuela, sería un regalo de bodas apropiado de mi parte, ya que parece que estás planeando casarte con mi marido». Antes de que el shock colectivo pudiera convertirse en palabras o acciones, antes de que Mako pudiera articular una sílaba, Ana ejecutó el segundo acto. Desvió su atención del rostro pálido de Rebeca hacia una pareja mayor sentada más allá, a quienes identificó correctamente como sus padres. «Y para ustedes, señores», continuó con el mismo tono inquebrantable y sereno, «solo quería que vieran de primera mano la clase de hombre con la que su hija está construyendo un futuro». Dicho esto, sacó de su bolso un pequeño y elegante lápiz de memoria USB y lo colocó suavemente sobre la mesa, junto al reluciente collar. «Aquí tienen las pruebas de su inquebrantable fidelidad, grabadas en mi casa, en mi cama. Que disfruten de la fiesta». Por un instante,
El tiempo se suspendió. La mesa entera se quedó congelada, un cuadro viviente del shock. Luego, la realidad se estrelló contra ellos con la fuerza de un maremoto. Se escuchó un grito ahogado, de la madre de Rebeca. Su padre se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se cae, su rostro congestionado por una ira que no iba dirigida a Ana, sino al hombre petrificado junto a su hija. Rebeca miraba el lápiz de memoria USB como si fuera una serpiente venenosa a punto de morder. El silencio se rompió finalmente, no con un grito, sino con el sonido agudo y cristalino de una copa de champán resbalando de una mano temblorosa y haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Ese sonido pareció despertar a todos del trance. Solo entonces, en medio del caos incipiente, Ana se giró para mirar a Mako. Por primera y última vez esa noche, sus ojos se encontraron con los de él. En su mirada no había odio, ni rabia, ni siquiera el fantasma del amor perdido. No había nada. Era la mirada que se le dedica a un mueble viejo, a un objeto que ha perdido toda su utilidad y significado. Era una mirada de absoluta e irrevocable indiferencia. Con ese simple gesto, sin pronunciar una sola palabra más, le comunicó su nueva posición en su universo. Había sido degradado de centro de su vida a una completa y absoluta irrelevancia. Para Mako, esa mirada vacía fue más devastadora que cualquier grito, más cortante que cualquier insulto. Su actuación había terminado. No había necesidad de un bis. No se quedó a presenciar las consecuencias, a recoger los aplausos o a esquivar las recriminaciones. Su papel en esta tragedia había concluido. Con la misma gracia lenta y deliberada con la que había llegado, Ana le dio la espalda a la escena, le dio la espalda al rostro descompuesto de Mako, a las primeras lágrimas que comenzaban a brotar de los ojos de Rebeca, a la furia contenida de su familia. No corrió, caminó. Su espalda estaba recta, su cabeza en alto, una silueta roja y poderosa, alejándose del epicentro de la explosión que ella misma había detonado. A medida que se alejaba, el caos que dejó atrás comenzó a florecer. Pudo oír el primer grito, la voz del padre de Rebeca gritándole a Mako. «¿Cómo te atreviste?». Escuchó el sonido de una silla siendo arrastrada violentamente, pero no miró hacia atrás. Siguió su camino, una figura serena moviéndose a través de un mar de comensales conmocionados, que ahora tenían un espectáculo mucho más interesante que sus postres. Los sonidos de la vida de Mako implosionando se convirtieron en la banda sonora de su propia liberación. Cada paso la alejaba más de las ruinas y la acercaba más a sí misma. Al empujar la pesada puerta de cristal del restaurante y salir a la noche, sintió como si emergiera a la superficie después de haber estado sumergida en aguas profundas y turbias durante años. El aire fresco y limpio de la noche le llenó los pulmones en una bocanada profunda y purificadora. El peso invisible que había estado cargando sobre sus hombros, el peso de la duda, la mentira y la humillación, se había desvanecido. Lo había dejado todo atrás, sobre aquel mantel blanco, junto a un collar de diamantes y un pequeño dispositivo de almacenamiento digital. Se sentía increíblemente ligera. El aparcacoches le trajo su coche, abriéndole la puerta con una expresión de neutralidad profesional que no lograba ocultar la curiosidad en sus ojos. Ana se deslizó en el asiento del conductor. En ese momento, sintió la vibración frenética de su teléfono dentro de su bolso. Era una tormenta de notificaciones, una sinfonía de desesperación digital. Mako, sus amigos, los amigos de ella, el mundo que conocía intentando contactarla, exigiendo explicaciones. Sin siquiera mirarlo, cogió el bolso y lo arrojó al asiento del copiloto, ignorando por completo el zumbido insistente. Esas llamadas ya no eran para ella. Se incorporó al tráfico con una suavidad que desmentía la tormenta que acababa de desatar. Dejó atrás el restaurante, un punto brillante de caos en su espejo retrovisor, hasta que desapareció. No conducía rápido ni de forma errática. Mantenía una velocidad constante, observando las luces de la ciudad pasar a su lado como si las viera por primera vez. No tenía un destino concreto en mente. Por primera vez en mucho tiempo, el camino en sí era el destino. El asfalto oscuro se extendía ante ella, un lienzo en blanco, una promesa de un futuro que ahora le pertenecía solo a ella. Mientras conducía, una solitaria lágrima se escapó y se deslizó por su mejilla. Pero esta lágrima era diferente. No era la lágrima amarga de la pena, ni la lágrima ardiente de la rabia.
Era una lágrima de liberación, una lágrima salada y limpia que marcaba el punto final de un capítulo dolorosamente largo de su vida. Se la secó con el dorso de la mano, con un gesto tranquilo, y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de victoria, sino de alivio. La sonrisa de alguien que finalmente ha llegado a casa. La emoción que finalmente se asentó en su corazón no fue el júbilo de la venganza ni la satisfacción del triunfo. Fue una paz profunda, silenciosa e inmensa. La guerra había terminado. La tormenta interna se había calmado, dejando tras de sí un silencio que ya no era opresivo, sino sereno. Había confrontado la verdad más fea de su vida y había caminado a través del fuego para salir al otro lado, no ilesa, pero sí íntegra. Entendió que la verdadera victoria no había consistido en destruir la vida de él, sino en la meticulosa y valiente reconstrucción de la suya. Continuó conduciendo hacia la noche, la ciudad abriéndose ante ella como un mapa de infinitas posibilidades. Por primera vez en 8 años, su futuro era una página en blanco. Y esa idea ya no era aterradora, sino la sensación más estimulante del mundo. La mujer que había sido, la esposa abnegada, la víctima silenciosa, había quedado atrás, enterrada en las ruinas de aquel lujoso restaurante. La mujer al volante, bañada por la suave luz del salpicadero, era simplemente Ana. Y por primera vez en su vida, ser simplemente Ana no solo se sentía suficiente, se sentía como todo.